Bueno, en este ejemplo vamos a determinar para esta función las raíces junto con el c más y el c menos y los puntos máximos y mínimos junto con el intervalo de crecimiento y decrecimiento para luego completar con el gráfico. Muy bien, vamos a empezar entonces por las raíces. Para eso lo que tenemos que hacer es directamente igualar a 0 la fórmula de la función, que en este caso no nos conviene para nada desarrollar todas estas cuentas. Tenemos una multiplicación, lo que nos hace decir que o bien este factor es 0, o bien este o el tercero. Recuerden que para que una multiplicación sea 0, alguno de los tres tiene que valer 0. Entonces decimos, menos x cubo es igual a 0, o x más 1 es igual a 0, o x menos 2 al cuadrado es igual a 0. De la primera ecuacioncita que nos quedó, tenemos tres soluciones. Las tres valen 0, pero vale la pena aclararlo. x1, 2 y 3 valen 0. De la segunda ecuación tenemos una sola, que sería la número 4 en este caso, igual a menos 1. Y de la tercera ecuación vamos a tener dos raíces más, porque tiene un cuadrado, pero las dos también valen 2. Si nos acordamos de lo que habíamos visto hace un tiempo con el tema de las funciones polinómicas, podemos decir que esta raíz, que se repite 3 veces, va a atravesar al eje X en forma de sillita. Esta es una raíz simple, así que atraviesa el eje X normalmente. Y esta última, que es raíz doble, va a ser una raíz en donde la curva rebote al eje X. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el C más y el C menos con una gráfica, una recta, ubicando las tres soluciones, menos 1, 0 y 2. Entonces, ¿cómo podemos saber si en el primer intervalo, que es el intervalo menos infinito, menos 1, la curva es positiva o negativa? Bueno, puedo elegir un valor cualquiera de este intervalo y calcular cuánto vale la función en ese número. Por ejemplo, si elijo menos 2, reemplazo las x que tengo en la función original por menos 2. Sin necesidad de hacer la cuenta concretamente, ya que lo que nos interesa es si es positiva o es negativa. Entonces, si acá pongo un número negativo, al elevar al cubo me queda negativo, con el menos de adelante va a ser positivo, o sea que esto es positivo. Este paréntesis va a ser negativo, porque menos 2 más 1 es negativo, y este paréntesis va a ser siempre positivo, independientemente de la x, ya que está elevado al cuadrado. Entonces dijimos, este resultado es positivo, este es negativo, este es positivo, significa que todo esto va a ser negativo. O sea, esto es menor a 0, por lo tanto en este intervalo la curva es negativa, está por debajo del eje X. En el segundo intervalo, que es el intervalo que va del menos 1 al 0, hacemos lo mismo. Vamos a elegir un valor de x, en este caso menos 0,5 por ejemplo, y reemplazamos en la ecuación original. Lo mismo, si acá pongo un número negativo, todo esto va a ser positivo. Este también va a ser positivo. Solo nos queda ver este. Si x es menos 0,5, esto termina siendo positivo. O sea que tengo resultado positivo, resultado positivo, resultado positivo. La multiplicación en total es positiva. O sea que en este intervalo la curva es positiva, está por encima del eje X. Entre el 0 y el 2 podemos elegir un valor de x cómodo, en este caso, por ejemplo, el 1, y lo mismo. Si acá pongo un 1, ahora esto es positivo, pero como está el menos delante, esto me queda negativo, esto me queda positivo y esto es positivo, así que tengo negativo, por positivo, resultado negativo. La curva es negativa en este intervalo. Y en el último intervalo, el 2 más infinito, podemos elegir como valor de x el 3, y al reemplazar
esto me da negativo, esto me da positivo y esto me da positivo. Por lo tanto, la multiplicación entera me va a dar negativo, la curva es negativa en el último intervalo. Por lo tanto, ¿cuáles serían las conclusiones de todo este procedimiento? Por un lado, podemos decir que el C0, las raíces son el 0, menos 1 y 2. Y después tenemos como C+, al intervalo menos 1, 0. Y como C-, tenemos tres intervalos. Del menos infinito al menos 1, unión del 0 al 2, unión del 2 al más infinito. Bueno, ahora vamos a calcular máximos y mínimos. Para eso necesitamos buscar la derivada de la función e igualar a 0. En este caso, como ya nos pasó cuando calculamos las raíces, no nos conviene hacer toda esta multiplicación. Si bien para derivar después es fácil, pero no nos va a resultar después cómodo para igualar a 0, porque nos va a quedar una x con potencia 5 o 6 y después no va a ser cómodo para buscar las soluciones. Entonces, vamos a derivar usando la regla del producto, ya que de hecho tenemos una multiplicación. Pero tenemos una multiplicación de 3 factores. Entonces vamos a juntar dos de ellos para que nos queden 2 factores y poder entonces usar la regla de u por b. Entonces estos dos, por ejemplo, los podemos juntar y escribir directamente menos x4 menos x cubo por x menos 2 al cuadrado. Entonces, ahora sí podemos decir, por ejemplo, que esto es u y este otro es b. Entonces, si u es menos x a la 4 menos x a la 3, vamos a decir que u' es menos 4x a la 3 menos 3x a la 2. Por otro lado, decimos que b es x menos 2 al cuadrado. Acá tenemos dos funciones que están interviniendo. Por un lado tenemos el x menos 2 y por otro lado tenemos el cuadrado. Entonces, para derivar esto necesitamos aplicar la regla de la cadena. O sea, b' va a ser, empiezo primero derivando el cuadrado, entonces me va a quedar 2 por x menos 2 a la 1, no hace falta escribirlo, aunque si quieren lo pongo en este caso, y eso lo tengo que multiplicar por la derivada de la función que marqué con verde, del x menos 2, que simplemente en este caso es 1. En otro caso puede no serlo, entonces vale la pena acá aclararlo que hicimos la regla de la cadena. Bien, entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula u por b para derivar. Entonces nos queda f' de x va a ser igual a u' por b más u por b'. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Sabemos que tenemos que igualarlo a 0, pero antes de eso vamos a acomodar un poquito todo este cálculo para que no nos sea difícil cuando igualamos a 0. Bueno, veamos. Acá tenemos entonces todo lo que nos dio la derivada, que vemos que está formada por dos términos que tienen precisamente algo en común. Tenemos acá x menos 2 y acá también tenemos x menos 2, aunque está elevado al cuadrado, pero está repetido. Entonces, vamos a sacar factor común, precisamente ese x menos 2. Entonces, dentro del paréntesis, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar todo esto multiplicado por uno de estos dos x menos 2. Acá tenemos x menos 2 por x menos 2, ya tenemos uno acá afuera, nos va a quedar uno dentro del paréntesis. Y de todo este término nos va a quedar, o nos estaría sobrando este paréntesis junto con el 2. O sea,
vamos a escribir menos 4x cubo menos 3x cuadrado por x menos 2 más menos x4 menos x cubo por 2. ¿De acuerdo? O sea, escribí esto que me sobraba más uno de estos dos, acá, y del segundo término, o sea, de todo esto, el paréntesis y el 2, que ahí están. Bueno, bien, entonces, ¿cómo seguimos con esto? Dejo el x menos 2 acá afuera. ¿Qué podemos hacer con todo este paréntesis grande que tenemos acá? Bueno, fíjense, este paréntesis también tiene cosas para modificar y escribir distinto, lo mismo que este otro. O sea, puedo sacar factor común x cuadrado. Entonces, si saco factor común x cuadrado, me está quedando dentro del paréntesis, vamos a escribirlo en azul, menos 4x menos 3 por el x menos 2 que ya tenemos. Más, acá también puedo sacar factor común x cubo y nos queda entonces menos x menos 1 por el 2. Bien, ¿cómo seguimos? Dejo el x menos 2 por acá. Y ahora, en todo este paréntesis tenemos dos términos que claramente tienen algo en común. Tengo x cuadrado, tengo x cubo, puedo sacar factor común x cuadrado. Entonces, x cuadrado por. ¿Y qué nos va a sobrar para escribir dentro del paréntesis? Bueno, me va a sobrar esto y esto, o sea, menos 4x menos 3 por x menos 2, más, y acá sí me sobra una x, y el menos x menos 1 por 2. Muy bien, bueno, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Y bueno, acá sí hacemos las cuentas, porque fíjense que al hacer las distributivas, a lo sumo nos va a quedar algo con x al cuadrado. Entonces, eso después no nos trae problemas para resolver. Entonces tenemos x menos 2, x cuadrado, y acá hacemos la distributiva. Menos 4x cuadrado más 8x menos 3x más 6. Y acá hago 2x directamente por lo que está en el paréntesis y me queda menos 2x cuadrado menos 2x. O sea, en definitiva, vamos a tener dentro de este segundo paréntesis menos 6x al cuadrado más 3x más 6. Esta es entonces la fórmula que nos conviene usar de la derivada. Bueno, muy bien. Después de todo este trabajo tenemos entonces la expresión de la derivada y lo que queremos hacer ahora es igualar a 0 para buscar los máximos y mínimos. Entonces, x menos 2 por x cuadrado por menos 6x cuadrado más 3x más 6 igual a 0. Al tener una multiplicación, significa que para que toda esta multiplicación dé 0, este vale 0, este factor, o el segundo factor, o el tercer factor, tienen que igualarse a 0. Entonces decimos x menos 2 es igual a 0, o x cuadrado es igual a 0, o menos 6x cuadrado más 3x más 6 es igual a 0. Y cada una de estas ecuaciones las podemos resolver fácilmente. Acá tenemos que x vale 2, va a ser nuestro primer candidato. Acá tenemos dos candidatos que valen 0. Y acá aplicamos la fórmula resolvente para obtener los otros dos candidatos. En este caso, los resultados son menos 0,8 aproximadamente y 1,3. Entonces, acá tenemos los cuatro candidatos, si lo miramos como números diferentes, a posibles máximos o mínimos.
Bien, acá escribí entonces un resumen de los resultados que obtuvimos y para analizar si estos son efectivamente máximos o mínimos, hacemos el grafiquito en esta especie de tabla. Entonces, menos 0,8, 0, 1,3 y 2. Entonces, nuestro primer intervalo va del menos infinito al menos 0,8. Después tenemos del menos 0,8 hasta el 0, del 0 al 1,3, del 1,3 al 2 y del 2 al más infinito. Entonces, vamos a analizar qué pasa en el primer intervalo. Para eso elegimos un valor en este intervalo, que puede ser el menos 1, y lo reemplazamos en la derivada. Entonces calculamos f' de menos 1. Como hicimos antes, no necesitamos la cuenta exacta, sino saber qué signo tiene el resultado. Si acá pongo un menos 1, esto es negativo. Si acá pongo un menos 1, esto es positivo. Esto va a ser positivo siempre, así que ni necesitamos contarlo. Acá, si pongo un menos 1, bueno, hacemos sí más o menos la cuenta, pero esto sería negativo, menos 6, menos 3, más 6 nos da negativo. O sea que tenemos negativo por negativo, el resultado va a ser positivo. Eso significa que la curva crece. Entre menos 0,8 y 0 podemos pensar, por ejemplo, en menos 0,5. Y de vuelta, si acá pongo menos 0,5, esto es negativo. Esto es positivo. Acá sí hacemos la cuenta. El resultado es 3, o sea, positivo. Por lo tanto, tenemos negativo por positivo. El resultado es negativo, o sea que acá la curva decrece. Entre 0 y 1,3, acá es fácil, podemos elegir el 1. Si pongo un 1 acá, esto me da negativo, esto me da positivo y esto me da positivo. O sea, tengo negativo, positivo. El resultado es negativo, o sea que acá decrece. Seguimos en el otro intervalo, puedo elegir el 1,5. Entonces este paréntesis va a quedar negativo, este va a quedar positivo y acá realizo la cuenta. El resultado es menos 3, o sea que tenemos negativo por negativo, el resultado es positivo. En este caso, la curva crece. Y por último, para el último intervalo podemos elegir el valor de x igual a 3 y entonces tenemos positivo, y acá pensamos un poquito. Si pongo 3 al cuadrado es 9, o sea que esto me da menos 54, más 9 más 6, seguro que es negativo. Entonces tengo positivo por negativo, el resultado es negativo, la curva decrece. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En menos 0,8 acá voy a tener un punto máximo. En el 0 no tengo nada, porque decrece y decrece. En el 1,3 la curva viene bajando y sube, por lo tanto tengo un mínimo. Y en x igual a 2 la curva sube y luego baja, por lo tanto tengo un máximo. Entonces, acá podemos ver claramente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos máximos y mínimos. Vamos a concluir entonces que tenemos intervalo de crecimiento en menos infinito, menos 0,8 y entre 1,3 y 2. Y la curva es decreciente en menos 0,8 y 0, entre 0 y 1,3 y desde el 2 al más infinito. Y tenemos punto máximo en menos 0,8 y ahora vamos a calcular el valor de y. Tenemos punto mínimo en
1,3 y ya veremos el valor de y, y otro punto máximo en el punto 2 y ahora vemos la y. ¿Cómo buscamos la y? Buscamos la y reemplazando en la ecuación original de la función. Y haciendo las cuentas correspondientes nos da 0,8 para x menos 0,8, para 1,3 es menos 2,5 y para x igual a 2, 0. Entonces, con esta información más las raíces que habíamos calculado anteriormente, podemos hacer el gráfico. Bueno, entonces volcamos en este gráfico todos los resultados que encontramos. Por un lado teníamos las raíces en el menos 1, en el 0 y en el 2. Por otro lado teníamos puntos máximos y mínimos, menos 0,8, 0,8, acá lo tenemos, es un punto máximo. Después teníamos otro punto máximo en el 2, 0, que coincide con la raíz. Y teníamos un punto mínimo en 1,3, 2,5. Por acá aproximadamente, este es punto mínimo. Entonces, ¿qué movimiento va a hacer la curva? La curva viene de abajo, va a atravesar por la raíz, llega hasta el punto máximo. Acá también va a atravesar al eje X, pero con la sillita. Recuerden que esta raíz era una raíz triple, entonces hace este movimiento. Va a seguir bajando hasta que llega al punto mínimo para empezar a subir hasta que llega al punto máximo que coincide con la raíz que rebotaba y vuelve a bajar. Entonces el gráfico va a ser así. Voy subiendo, pasando por la raíz, atravesando el eje X, llego al punto máximo, bajo, voy a atravesar la raíz pero haciendo la sillita. Voy a seguir hasta el punto mínimo, seguimos a partir de acá hasta el punto máximo, que era la raíz que rebotaba, para volver a bajar y continuar bajando. Este es entonces aproximadamente el gráfico de esta función.